El termómetro junto a la ventana de la cabaña de Pablo Ramírez marcaba menos 30 grados y seguía descendiendo. En los últimos 7 años que había habitado este rincón aislado de los montes Urales, nunca había enfrentado un frío tan intenso. El sistema de tormentas que se aproximaba no era solo un desafío invernal más. Era de esos que hacían dudar incluso a los habitantes más endurecidos de la naturaleza salvaje. En el corazón de esta región montañosa rusa, donde el pueblo más cercano estaba a 5 horas de camino en trineo, su refugio de madera se alzaba como un solitario bastión frente a un paisaje implacable. Esta estructura, endurecida por innumerables tempestades, había sido su hogar desde que decidió abandonar su agitada vida como fotógrafo de fauna en Toronto. Esa noche, mientras el viento rugía entre los altos abetos, la elección de vivir allí pondría a prueba su resistencia como nunca antes. La mañana de enero comenzó como cualquier otra. Pablo se despertó al crepitar familiar de la leña en su chimenea, cuyo calor de las brasas moribundas apenas alcanzaba los rincones de su humilde sala. A través de los cristales cubiertos de escarcha, pudo ver que había caído una nueva capa de nieve durante la noche, sumándose a los montículos ya acumulados. A sus 48 años, Pablo había perfeccionado una rutina meticulosa que le permitía sobrevivir en estas condiciones extremas. Cada día iniciaba revisando su radio meteorológica, evaluando sus provisiones y manteniendo su equipo esencial. Su cabaña, aunque sencilla, estaba bien equipada con alimentos enlatados, suministros médicos y herramientas de emergencia. Las paredes estaban decoradas con fotos que había tomado a lo largo de los años, imágenes de lobos, ciervos y zorros en su hábitat natural, que servían como mudos compañeros en su soledad. El pronóstico del tiempo esa mañana era particularmente alarmante. La tormenta que avanzaba desde el este prometía llevar las temperaturas a mínimos históricos y vientos lo bastante fuertes como para derribar ramas. Pablo, con su experiencia, sabía que estas condiciones podían confinar a alguien en el interior durante días, tal vez semanas. Pasó la mañana asegurando su generador y verificando su sistema de calefacción de respaldo. Esta tarea era ya instintiva para él, pero nunca se permitía bajar la guardia a la naturaleza. Un solo error podía resultar fatal. Las palabras de su padre resonaban en su mente: la naturaleza no perdona la imprudencia, hijo, un consejo que lo había salvado en más ocasiones de las que podía contar. La tarde trajo la primera oleada de la tormenta. La nieve caía en densas cortinas, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros más allá de su porche. Pablo añadió más leña al fuego y comenzó sus preparativos habituales para la tormenta. Llenó varios recipientes grandes con agua, consciente de que sus tuberías podrían congelarse a pesar de la cinta térmica que había colocado con cuidado. Trasladó más madera al interior y revisó sus linternas de emergencia. Vivir solo en condiciones tan extremas había transformado a Pablo de maneras inesperadas. La constante conciencia del poder de la naturaleza lo había vuelto más paciente y observador. Había aprendido a interpretar las señales sutiles de su entorno. El silencio de los pájaros antes de una tormenta, el cambio en la presión del aire que le hacía los oídos zumbar ligeramente, la quietud peculiar que precedía al mal tiempo. Su teléfono satelital, su única conexión confiable con el exterior, estaba cargado y listo sobre su escritorio junto a su radio de emergencia. La estación de guardabosques más cercana estaba a 70 kilómetros, y con este clima, la ayuda sería inalcanzable por días si algo salía mal. Pablo había aprendido a convivir con esta soledad, hallando paz en los momentos de silencio y fortaleza en su autosuficiencia. Al acercarse la noche, la tormenta se intensificó. El viento se colaba por cada pequeña rendija de las paredes de la cabaña, produciendo un silbido inquietante al que Pablo nunca se había acostumbrado del todo. Preparó una cena sencilla de sopa enlatada y pan, reservando sus provisiones frescas para lo que podría ser un largo encierro. Lo que ocurrió después pondría en jaque todo lo que sabía sobre la supervivencia en la naturaleza salvaje. A medida que la noche se acercaba, Pablo enfrentaría una decisión que probaría no solo sus habilidades de supervivencia, sino también la esencia misma de su humanidad. El primer indicio de que algo era diferente llegó poco después de la medianoche. A través del aullido del viento, escuchó un sonido que lo hizo enderezarse en su silla, un rugido profundo y gutural, apenas audible sobre la tormenta, pero inconfundible para alguien que había pasado años fotografiando vida silvestre. Un oso, y estaba cerca de su cabaña. En enero, los osos deberían estar en hibernación profunda. Que uno estuviera activo en estas condiciones significaba que algo iba terriblemente mal. Pablo tomó su linterna y se acercó con cautela a la ventana. El haz cortó la nieve arremolinada, pero la visibilidad seguía siendo pobre. El indicador de temperatura ahora mostraba menos 35 grados, y el enfriamiento por viento lo hacía sentir aún más frío. Entonces los vio. 3 figuras oscuras se movían a través de la ventisca, sus formas apenas distinguibles contra la nieve. Una osa madre y 2 cachorros, sus movimientos lentos y agotadores. Incluso desde dentro,
Pablo podía ver que estaban luchando. El paso normalmente poderoso de la osa se había reducido a un trote exhausto, y los cachorros se aferraban a ella, resistiendo el viento brutal. Años de observación de la fauna le habían enseñado a interpretar el comportamiento animal, y lo que veía lo inquietaba profundamente. La osa estaba desesperada. Ningún animal expondría voluntariamente a sus crías a estas condiciones a menos que no tuviera otra opción. Algo debía haber perturbado su guarida, obligándolos a salir a este clima mortal. Los osos se acercaron más a su cabaña, buscando refugio del viento implacable. En el haz de su linterna, Pablo pudo ver hielo formándose en su pelaje. Los cachorros temblaban violentamente. Sus pequeños cuerpos no estaban diseñados para soportar un frío tan extremo. Los movimientos de la osa se volvían cada vez más inestables, su fuerza visiblemente disminuyendo. El corazón de Pablo latía con fuerza mientras los osos se acercaban a su porche. Esta era exactamente la situación contra la que advertían todas las guías de seguridad en la naturaleza salvaje. Los osos cerca de estructuras humanas eran peligrosos en circunstancias normales, pero estas eran cualquier cosa menos normales. La osa desesperada podría hacer cualquier cosa para proteger a sus cachorros del frío. A través de la ventana, Pablo podía ver ahora a los osos con claridad. Los cachorros eran mucho más pequeños de lo que deberían, probablemente nacidos tarde en la temporada. Sus posibilidades de supervivencia en estas condiciones eran casi nulas. La osa comenzó a excavar en la nieve cerca de su porche, intentando crear algún tipo de refugio, pero el viento borraba cualquier progreso que lograra. La temperatura seguía cayendo. El termómetro de Pablo ya no registraba, el líquido dentro estaba completamente congelado. El viento se intensificaba, y podía ver a la osa mayor intentando cubrir a sus cachorros con su cuerpo, pero era una batalla perdida. Uno de los cachorros tropezó, cayendo en la nieve profunda. La osa lo empujó suavemente para levantarlo, pero Pablo notó que los movimientos del cachorro se volvían más lentos y descoordinados. El tiempo se agotaba. Los osos llevaban casi una hora luchando, y su estado se deterioraba rápidamente. El segundo cachorro colapsó, y esta vez le tomó más tiempo levantarse. Los intentos de la osa por ayudar se debilitaban, su propia fuerza se desvanecía. Dejó escapar otro gemido bajo, un sonido lleno de desesperación que atravesó el aullido del viento y llegó directo al corazón de Pablo. Se encontró presionado contra la ventana, su aliento empañando el cristal. Había fotografiado cientos de osos en su carrera, documentando su comportamiento, luchas y triunfos, pero nunca había visto algo así. El frío los estaba matando lentamente, justo frente a sus ojos. Los osos estaban ahora acurrucados directamente contra su porche, su último intento de encontrar protección contra el viento. Los cachorros apenas se movían, y los ojos de la osa comenzaban a vidriarse, el frío abrumando incluso su enorme cuerpo. En el haz de su linterna, Pablo podía ver que sus temblores se volvían menos frecuentes, una señal peligrosa de hipotermia. Su mano descansaba en el mango de la puerta de la cabaña. Todo lo que sabía sobre seguridad en la naturaleza, cada regla que había seguido durante años, le decía que se quedara dentro. Pero al observar a esta familia de osos congelándose lentamente en su porche, otra voz dentro de él se fortalecía, una que cuestionaba el valor de las reglas de supervivencia cuando se enfrentaban a criaturas moribundas que necesitaban ayuda. Los osos apenas se movían ahora. Los cachorros estaban acurrucados contra su madre, que se había posicionado entre ellos y el viento. Sus ojos se encontraron con los de Pablo a través de la ventana, y en ese instante vio algo que lo conmovió hasta lo más profundo. No había agresión en esa mirada, ni furia salvaje, solo agotamiento, desesperación y algo que parecía extrañamente parecido a la resignación. El tiempo parecía detenerse, al igual que el mundo exterior, mientras Pablo permanecía con la mano en el mango de la puerta. Cada instinto de supervivencia le gritaba que se quedara dentro. Había visto lo que osos desesperados podían hacer, había fotografiado su poder y ferocidad. La osa, incluso en su estado debilitado, podía matarlo con un solo golpe si lo percibía como una amenaza para sus cachorros. El viento sacudía la cabaña violentamente, y los osos habían dejado de temblar. Pablo sabía lo suficiente sobre hipotermia para entender lo que eso significaba. Los cachorros estaban entrando las etapas finales de congelación, sus pequeños cuerpos rindiéndose ante el frío. La respiración de la osa se había vuelto superficial, su enorme forma apenas subiendo y bajando bajo la creciente montaña de nieve. Su radio de emergencia crepitó con un informe meteorológico actualizado. La tormenta se esperaba que durara al menos otras 15 horas, con condiciones empeorando. Los osos no sobrevivirían a la noche. El hielo ya formaba gruesas costras en su pelaje, y su respiración se volvía peligrosamente lenta. La mente de Pablo corría a través de sus opciones. Tenía una bodega adjunta a su cabaña, originalmente construida para guardar su equipo fotográfico.
Estaba aislada, separada de su espacio vital y tenía su propia entrada. Podría servir como refugio temporal, pero llevar a 3 osos congelados allí sería todo un desafío. Los riesgos eran enormes. Si la osa entraba en pánico, podría destruir su cabaña, dejándolos a todos a merced de la tormenta. Si lo atacaba, la ayuda no llegaría a tiempo. Incluso si sobrevivían la noche, tener 3 osos tan cerca de su espacio vital podría ser fatal de otras maneras. Pablo pensó en su cámara, que llevaba años sin usar sobre su escritorio. Había documentado la vida silvestre sin interferir, creyendo que la naturaleza debía seguir su curso sin intervención humana. Pero al ver a los cachorros inmóviles, sus pequeñas formas casi invisibles bajo la creciente capa de nieve, cuestionó todo lo que creía saber sobre la relación entre humanos y fauna. Los ojos de la osa nunca lo habían dejado. Había algo en esa mirada que nunca había visto en todos sus años de fotografía de vida silvestre. Era como si entendiera que él representaba su última oportunidad de supervivencia. Su habitual cautela hacia los humanos parecía haber sido superada por la desesperación materna. Otro crujido agudo resonó en la noche cuando una rama se quebró bajo el peso del hielo y la nieve. El sonido hizo que Pablo se sobresaltara, pero los osos apenas reaccionaron. Su letargo estaba alcanzando un punto crítico. La osa intentó acariciar a uno de sus cachorros, pero sus movimientos se volvían descoordinados. Pronto estaría demasiado débil para moverse. Pablo comenzó a quitarse su pesado abrigo de invierno. Si iba a hacer esto, necesitaría moverse rápido. Se puso sus guantes más gruesos y tomó varias mantas pesadas de sus suministros de emergencia. Sus manos temblaban mientras revisaba su teléfono satelital por última vez, sabiendo que en estas condiciones sería inútil si algo salía mal. Las consecuencias de su próxima acción serían irreversibles. Abrir esa puerta rompería cada regla de seguridad en la naturaleza que había seguido. Iba en contra de su entrenamiento, su experiencia y el sentido común básico. Pero al ver otra respiración temblorosa salir del cuerpo de la osa, se dio cuenta de que a veces la supervivencia requería más que solo seguir reglas. Pensó nuevamente en las palabras de su padre. La naturaleza no perdona la imprudencia, pero ¿era imprudente intentar salvar a una familia moribunda? Era temerario arriesgarlo todo para evitar la muerte de 3 criaturas magníficas. La línea entre la sabiduría y la locura nunca había sido tan fina. Los cachorros habían dejado de moverse por completo. Solo el leve subir y bajar de su pecho indicaba que estaban vivos. Los ojos de la osa comenzaban a cerrarse, su enorme cuerpo se hundía lentamente en la nieve. El frío estaba ganando la batalla incluso contra su increíble fuerza. En unos minutos más, sería demasiado tarde para hacer algo. Pablo tomó una profunda respiración y comenzó sus preparativos finales. Aumentó todas sus unidades de calefacción, creando la mayor cantidad de calor posible en la bodega. Colocó las mantas cerca de la puerta donde podía alcanzarlas rápidamente. Sus manos se movían con firmeza ahora, reemplazando la incertidumbre con propósito. La osa observaba sus movimientos a través de la ventana, su mirada siguiéndolo mientras trabajaba. Había una inteligencia en esos ojos que hablaba de comprensión, de una conciencia que trascendía las barreras habituales entre humanos y fauna. En ese momento, Pablo no vio a un depredador peligroso, sino a una madre luchando con su último aliento para proteger a sus hijos. El viento aullaba más fuerte, y la temperatura continuaba su descenso implacable. El reloj de Pablo marcaba poco después de las 2 de la mañana, la hora más oscura de la noche, cuando el frío era más brutal. Todo lo que sabía sobre osos, supervivencia, la manera adecuada de manejar encuentros con fauna estaba a punto de ser puesto a prueba. Su mano regresó al mango de la puerta. A través del cristal helado, podía ver a los 3 osos, sus formas desvaneciéndose bajo la nieve que caía. Los próximos momentos serían la decisión más valiente o la última de su vida. Pablo tomó una última respiración y giró el mango. La puerta se abrió con un chirrido que resonó ensordecedor en la noche helada. El viento irrumpió de inmediato, trayendo consigo una ráfaga de nieve y un frío mordaz que le quemó la cara. Los osos estaban a pocos metros, sus cuerpos ahora medio enterrados en las crecientes acumulaciones de nieve. Moviéndose lentamente y con deliberación, Pablo salió al porche. Los ojos de la osa parpadearon, registrando su presencia, pero no hizo ningún movimiento agresivo. Su instinto de supervivencia parecía estar en conflicto con su agotamiento. Levantó ligeramente la cabeza, las fosas nasales dilatándose al captar su olor, pero incluso este pequeño gesto parecía drenar su energía restante. Hablando en tonos bajos y suaves, Pablo comenzó a despejar un camino desde su porche hasta la puerta de la bodega. Cada movimiento era medido, no amenazante. «Está bien», se encontró susurrando, aunque sabía que los osos no podían entender sus palabras. La osa lo observaba, sus ojos mostrando más conciencia ahora, pero sin agresividad.
Los cachorros no se habían movido. Sus pequeños cuerpos estaban casi completamente cubiertos de nieve, y Pablo apenas podía ver su respiración. El tiempo se agotaba. En este clima, incluso estos pocos minutos de exposición eran peligrosos para él a pesar de su ropa protectora. Tenía que actuar ahora o abandonar el intento por completo. Con manos temblorosas, Pablo abrió la puerta de la bodega de par en par. El aire cálido salió, creando una breve niebla en la noche helada. La cabeza de la osa se levantó más, sus fosas nasales trabajando al percibir el calor. Era el mayor movimiento que había mostrado en la última hora. El corazón de Pablo latía con fuerza mientras daba el paso más arriesgado de todos. Se acercó a los osos con las mantas en las manos. Los ojos de la osa seguían su movimiento, pero sus instintos protectores habituales parecían atenuados por el frío y el agotamiento. Cuando estuvo a pocos metros, lanzó suavemente una de las mantas sobre los cachorros. La lana gruesa cubrió sus pequeños cuerpos, y por un momento aterrador, la osa se tensó. Pablo contuvo el aliento, sabiendo que su vida dependía de la reacción de ella. Pero en lugar de atacar, ella comenzó lentamente, con dolor, a mover la manta alrededor de sus cachorros, como si entendiera su propósito. Animado, Pablo extendió otra manta más cerca de la puerta de la bodega, creando un camino de calor. Sus dedos comenzaban a entumecerse, y sabía que no podía permanecer afuera mucho más tiempo. Todo dependería de la próxima decisión de la osa. Ella intentó levantarse, sus piernas temblando por el esfuerzo. Los cachorros permanecían inmóviles bajo la manta. Con movimientos gentiles que contrastaban con su tamaño, intentó empujar a uno de los cachorros, pero no respondió. El segundo cachorro yacía igual de inmóvil. Un sonido de angustia retumbó en su garganta, el miedo de una madre por sus hijos cortando el aullido del viento. Pablo dio su último paso, se retiró, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados hasta que estuvo cerca de la puerta de la bodega. El aire cálido que salía creaba un faro en la oscuridad, una promesa de supervivencia. Esperó, su corazón retumbando en su pecho mientras la osa enfrentaba su propia decisión. La criatura masiva reunió sus fuerzas restantes con una lentitud agonizante, logrando ponerse de pie. Por un momento que pareció extenderse eternamente, se mantuvo tambaleándose contra el viento salvaje, su mirada moviéndose entre sus cachorros y la puerta abierta. Luego, con una gentileza infinita, agarró la manta que cubría a sus cachorros con los dientes. Pablo observaba con asombro cómo la osa, luchando contra el agotamiento con cada paso, comenzaba a arrastrar a sus cachorros hacia la puerta de la bodega. La manta los ayudaba a deslizarse sobre la nieve, pero cada movimiento le costaba una energía preciosa. Sus músculos poderosos temblaban por el esfuerzo, pero su instinto eterno la impulsaba hacia adelante. La distancia era de solo unos metros, pero parecía kilómetros. Pablo permanecía perfectamente inmóvil, apenas atreviéndose a respirar mientras la familia de osos se acercaba lentamente a la seguridad. El viento se intensificó, casi derribándolo, pero la osa persistió, negándose a soltar la manta que sostenía su valiosa carga. Finalmente, increíblemente, llegaron a la puerta. La osa se detuvo, su enorme forma bloqueando la entrada, vapor elevándose de su pelaje al contacto con el aire cálido. Este era el momento de mayor peligro. Si entraba en pánico en un espacio tan cerrado, no habría escape. Pero el frío amargo y la necesidad desesperada de sus cachorros superaron su miedo natural. Con las últimas fuerzas que le quedaban, arrastró a sus cachorros sobre el umbral y dentro de la habitación cálida. Pablo observó cómo la criatura masiva colapsaba junto a sus hijos, su cuerpo enrollándose protectivamente alrededor de ellos mientras el calor comenzaba a penetrar en sus cuerpos congelados. Con un cuidado infinito, cerró la puerta de la bodega, sus movimientos lentos y deliberados. A través de la pequeña ventana de la puerta, podía ver a la familia de osos acurrucada juntas en el espacio cálido. Los ojos de la osa permanecían abiertos, observándolo, pero la tensión desesperada en su cuerpo comenzaba a aliviarse a medida que el calor atravesaba su pelaje congelado. Durante las siguientes horas, Pablo mantuvo una vigilancia desde su cabaña, observando a través de la ventana que conectaba su espacio vital con la bodega. La tormenta afuera alcanzó su punto álgido, sacudiendo las paredes de su refugio con una furia sin precedentes, pero dentro de la bodega ocurría un milagro. Los cachorros fueron los primeros en mostrar signos de recuperación. A medida que sus pequeños cuerpos se calentaban, moverse, al principio débilmente, apenas perceptibles, pero gradualmente con más fuerza. La osa, a pesar de su propio agotamiento, acariciaba tiernamente a cada cachorro, animándolos a volver a la vida. Nunca apartó la vista de la ventana donde Pablo observaba, pero la expresión en sus ojos había cambiado de una resignación desesperada a algo que parecía casi confianza. Al amanecer, los cachorros estaban despiertos y moviéndose,
su curiosidad natural regresando mientras exploraban su refugio temporal. Se mantenían cerca de su madre, pero sus movimientos se volvían más juguetones con cada hora que pasaba. La osa permanecía alerta pero tranquila, como si entendiera que esta situación extraña era su salvación. La tormenta rugió durante 2 días más. Durante este tiempo, Pablo colocaba con cuidado agua y comida cerca de la puerta de la bodega cuando los osos dormían. La osa aceptaba estas ofrendas, su inicial cansancio dando paso a una aceptación cautelosa de su presencia. Notó cómo esperaba a que se alejara antes de comer o beber, manteniendo un delicado equilibrio entre necesidad e instinto salvaje. A la mañana del tercer día, la tormenta finalmente cesó. El mundo exterior se transformó en un paisaje cristalino de nieve y hielo, pero la temperatura comenzó a subir. El sol atravesó las nubes por primera vez en días, trayendo consigo la promesa de supervivencia. Pablo sabía que era el momento. Los osos necesitaban regresar a la naturaleza antes de acostumbrarse demasiado a la presencia humana. Como si lo percibiera, la osa se había vuelto más inquieta, sus instintos naturales llamándola de vuelta al bosque. Los cachorros, ahora completamente recuperados, se volvían más activos, probando su renovada fuerza. Con los mismos movimientos cuidadosos que había usado esa noche desesperada, Pablo abrió la puerta exterior de la bodega. Aire fresco y luz solar entraron a raudales, y la osa levantó la cabeza, oliendo el cambio en el clima. Se puso de pie, magnífica y poderosa una vez más, tan diferente de la criatura desesperada que había sido 3 noches atrás. Los cachorros siguieron el liderazgo de su madre, sus pequeños cuerpos moviéndose con la energía de osos jóvenes saludables. En la entrada, la osa se detuvo. Giró la cabeza hacia Pablo, que estaba a una distancia respetuosa. Sus ojos se encontraron por última vez, y en ese momento, Pablo sintió que comprendía algo profundo sobre la conexión entre todos los seres vivos. Luego, con una gracia sorprendente para un animal tan grande, condujo a sus cachorros hacia la nieve. Pablo los observó mientras se adentraban en el bosque, sus formas oscuras haciéndose más pequeñas contra el paisaje blanco. Los cachorros saltaban por la nieve, su experiencia cercana a la muerte ya olvidada al estilo de los animales jóvenes. Su madre lo seguía más lentamente, su forma poderosa recortada contra el sol naciente. Justo antes de desaparecer entre los árboles, la osa se detuvo y miró atrás por última vez. Permaneció allí por un largo momento, su presencia imponente incluso a distancia. Luego se dio la vuelta y se desvaneció en el bosque con sus cachorros, dejando solo huellas en la nieve como evidencia de su extraordinario encuentro. Pablo permaneció en su ventana mucho después de que se hubieran ido, reflexionando sobre la experiencia. Había roto todas las reglas de seguridad de la naturaleza, arriesgado su vida por un instinto que no podía explicar del todo. Sin embargo, al ver el sol alzarse sobre el paisaje transformado, sabía que tomaría la misma decisión nuevamente. En los años siguientes, a veces veía osos a lo lejos y se preguntaba si eran la misma familia que había protegido esa noche desesperada, pero nunca intentó acercarse ni tomar fotos. Algunos recuerdos, aprendió, se preservan mejor en el corazón que a través de un lente de cámara. Su decisión de abrir esa puerta le enseñó que a veces la supervivencia significaba más que solo mantenerse con vida. A veces significaba recordar nuestra conexión compartida con todos los seres vivos, incluso en las circunstancias más duras. Si esta increíble historia de compasión y supervivencia tocó tu corazón, asegúrate de no perderte más encuentros extraordinarios con la fauna y relatos de bondad humana. Suscríbete a nuestro canal ahora haciendo clic en el botón de abajo y únete a nuestra creciente comunidad de entusiastas de la naturaleza. Activa las notificaciones para recibir alertas sobre nuevas historias que muestren las conexiones extraordinarias entre humanos y fauna. Cada semana te traemos relatos auténticos y conmovedores que nos recuerdan nuestro vínculo compartido con la naturaleza. Recuerda que tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias notables. Haz clic en suscribirte ahora y forma parte de nuestro viaje explorando los momentos más conmovedores entre humanos y vida silvestre.